Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 13 de abril del 2024. Pues hoy vamos a entrar a estudiar el tremendo capítulo 7 del Evangelio de Juan. Un capítulo muy importante, como vais a ver. Hay una enseñanza de Jesús impresionante. Y así que si tenéis la Biblia por ahí, una Biblia a mano, es importante, es bueno que vayáis leyendo también vosotros los pasajes. Como siempre, los voy a ir leyendo y comentando de forma espontánea, no tengo nada preparado. Bien, pues comenzamos. Juan capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas, es decir, después de lo que se relata, ya sabéis, en Juan capítulo 6, cuando Jesús dio de comer a toda esa multitud ahí en el lago Tiberíades, teniendo dos peces y 5 panes, los multiplicó de forma milagrosa y comieron. Y eso sirvió para darles Jesús el tremendo discurso del pan de vida que descendió del cielo, que es el propio Jesús. Esto es lo que estuvimos viendo en la anterior escuela. Pues después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Recordad que Galilea se encuentra al norte de Israel. Pues no quería andar en Judea. Ya sabéis que los mayores enemigos de Jesús eran los que vivían en Judea, especialmente los líderes religiosos. Los sacerdotes, los saduceos, los fariseos. Ellos principalmente vivían en la región de Judea, capital Jerusalén, y eran los que más odiaban a Jesús. Por eso dice que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. ¿Lo veis? Los judíos son los que viven en Judea, ahí viene el nombre. Judea es la tierra de los judíos, son de la tribu de Judá. Y estos pues procuraban matarle a Jesús. Eran psicópatas, eran asesinos, hipócritas religiosos, raza de víboras, serpientes, como los llamó Jesús. Y por eso es que procuraban matarle, le odiaban a muerte. Algo que no ocurría, por ejemplo, en la zona norte, en Galilea. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos. Fijaos que aquí cuando se habla de los hermanos de Jesús no se refiere a sus discípulos. De ninguna manera, como vamos a ver seguidamente, estos hermanos de Jesús eran sus hermanos biológicos, sus hermanos carnales, hijos de José y de María. Ya sabéis que el primero en nacer fue Jesús, y luego José y María, como matrimonio que eran, pues tuvieron más hijos, tuvieron más hermanos. Jesús tuvo más hermanos biológicos. Pues estos hermanos estos hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Esto es lo que le recomendaron sus hermanos carnales a Jesús, que por cierto todavía no creían en Jesús. Estos hermanos biológicos todavía no creían en Jesús. Se convirtieron al Señor Jesús después que Jesús resucitó y se apareció a ellos. Entonces, cuando creyeron en Jesús. Entonces estos le decían a Jesús pues que se marchara a Judea. Pero ya sabéis, como hemos visto, que Jesús no quería ir a Judea porque procuraban matarle. Estos fanáticos, hipócritas religiosos judíos. Y sus hermanos carnales decían que se fuera ahí a Judea, casi como diciéndole que fuera ahí para que le mataran. O sea que los hermanos estos carnales de Jesús al principio pues no creían en Jesús y la verdad que no le tenían demasiado cariño. Y le siguen diciendo, le dicen sus hermanos: porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos, los hermanos biológicos de Jesús, lo que querían es que Jesús, su hermano, se manifestara al mundo, fuera un gran rey, tuviera un gran poder mundano. Es lo que querían. Y luego mirad lo que dice el verso 5. Esto lo dijo el apóstol Juan, el escritor. Porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Lo veis? Los hermanos biológicos de Jesús no
creían en él. Prueba irrefutable, por supuesto, de que estos hermanos de Jesús no eran sus discípulos, ni mucho menos sus primos. Aquí no se habla de primos de Jesús. Eran sus hermanos carnales, hijos de José y de María. Verso 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, siempre está preparado. ¿Por qué dijo Jesús, mi tiempo aún no ha llegado? Porque todavía no ha llegado el momento de que Jesús muriera, de que entregara su vida en sacrificio por muchos, por sus ovejas. Todavía no había llegado ese tiempo. Por eso es que Jesús pues no quiso ir a Judea, no quiso ir a Jerusalén, porque su tiempo de morir todavía no había llegado. Más vuestro tiempo siempre está presto. El tiempo de sus hermanos biológicos carnales pues siempre estaba presto, estaba preparado, estaba pues eso no, o sea, no tenían en realidad nada, eran sus hermanos biológicos, pero no tenían nada con Jesús, no creían en Jesús. Y sigue diciendo Jesús, esto se lo dice a sus hermanos biológicos: no puede el mundo aborreceros a vosotros. Está hablando a sus hermanos carnales. El mundo no les podía odiar, no les podía aborrecer. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque no eran seguidores de Jesús. No creían en Jesús. Así de sencillo, como dice el verso 5. Por lo tanto, el mundo no les podía odiar. No aborrecía a esos hermanos carnales de Jesús. Eran mundanos, simplemente mundanos. El mundo no puede aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, si me odia, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús es la luz del mundo y por eso el mundo que está en tinieblas odiaba a Jesús, especialmente los líderes hipócritas, estos líderes religiosos judíos. ¿Y por qué le odiaban a Jesús? Porque Jesús testificaba de que sus obras son malas. Y le sigue diciendo Jesús a sus hermanos carnales: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, a la fiesta de los tabernáculos, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Lo veis, lo vuelvo a repetir. Su tiempo todavía no había llegado, no se había cumplido. Todavía quedaba tiempo para que Jesús fuera a Jerusalén a morir, tal como estaba profetizado en las Sagradas Escrituras. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, se quedó en la zona norte, en el norte de Israel. Pero después que sus hermanos habían subieron allá a Jerusalén a la fiesta, entonces Jesús también subió a la fiesta. Fijaos, no abiertamente, sino como en secreto. Jesús también subió, pero en secreto. No quería hacerlo abiertamente porque ya sabéis que estos judíos religiosos procuraban siempre matarle. Entonces subió secretamente. Y sigue diciendo el verso 11: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Es decir, que llegaron a descubrir que Jesús había ido a Jerusalén. Estos hijos del diablo, estos fanáticos religiosos hipócritas, de alguna forma se habían enterado que Jesús había subido de Galilea a Jerusalén, a esa fiesta. ¿Cómo se enteraron? Pues posiblemente alguno de sus hermanos carnales lo dijo. Posiblemente, es una posibilidad. Entonces se enteraron que Jesús estaba ahí en Jerusalén en la fiesta. Y había gran murmullo acerca de él, de Jesús, entre la multitud. Pues unos decían: es bueno. Es decir, había judíos que reconocían que Jesús era bueno, que hacía el bien. Pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo, como ocurre hoy en día con millones de judíos anticristos, que enseñan que Jesús pues era un falso Mesías, un falso profeta, una persona malvada que se hizo pasar por el Mesías, y siguen diciendo que engañaba a muchos. Eso es lo que hoy en día incluso lo siguen diciendo
muchísimos judíos malvados, como ocurría en el siglo I, como ocurría en la época de Jesús. Verso 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Ninguno de los que estaban ahí en Jerusalén hablaban bien de él. No querían decir nada de Jesús porque tenían miedo a los judíos, a estos fanáticos judíos religiosos, a estos hipócritas les tenían miedo por las represalias que esos fanáticos judíos podrían hacerles. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. Subió al templo de Jerusalén y enseñaba. Como podéis ver, aquí ya públicamente comenzó a enseñar ahí en el templo de Jerusalén. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Fijaos la sabiduría, el conocimiento de las Sagradas Escrituras que tenía el Señor. Ya lo tenía con la edad de 12 años, cuando estuvo ahí en Jerusalén con sus padres, con José y María, como dice la Biblia. Se perdió por ahí en Jerusalén para enseñar en el templo a los sacerdotes, a los líderes religiosos judíos, y luego le encontraron sus padres. Pero ya se asombraban, teniendo Jesús solamente 12 años, ya estos líderes religiosos judíos se asombraban de la sabiduría del conocimiento de las Sagradas Escrituras que tenía Jesús a la edad de 12 años. Pues igual ocurrió en este momento. Empezaron a maravillarse los judíos diciendo que como Jesús sabía todas esas letras, es decir, conocía todas esas Sagradas Escrituras, el Tanakh, el llamado Antiguo Testamento. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Lo veis? Una vez más, Jesús recalca que Él es el enviado del Dios Padre, del único Dios verdadero, del Dios Supremo. Esto destroza una vez más, como veis, la doctrina satánica enseñada por millones de falsos cristianos de la Iglesia Pentecostal Unida, estos unicitarios que enseñan la espantosa doctrina diabólica de que Jesús es el Padre Celestial. Aquí dice Jesús todo lo contrario, que Él es el enviado del Padre. Si Jesús era el enviado del Dios Padre, ¿cómo va a ser el Dios Padre? Solamente, repito, una pandilla de subnormales de discapacitados mentales pueden creerse y pueden enseñar esa doctrina apóstata, esa doctrina de demonios. Jesús es el enviado del Padre, lo dice bien claro, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Todos aquellos que queramos hacer la voluntad de Dios, conocemos si la doctrina enseñada por Jesús procede de Dios el Padre o si Jesús hablaba por su propia cuenta. Así de simple. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Esto es lo que hacían, por ejemplo, los falsos mesías, que vinieron después. Y a lo largo de la historia, incluso hoy en día, hay montones de falsos mesías, falsos cristos, que lo que buscan, ¿qué es? Su propia gloria. Que les reconozcan, que les alaben. Buscan la gloria suya, no buscan la gloria de Dios. Buscan su propia gloria. Esto lo han hecho siempre a lo largo de la historia los falsos mesías que han aparecido. Pero el que busca la gloria del que le envió, es decir, del Padre, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Lo veis? Esta es la marca del verdadero Mesías, que busca la gloria del Dios Supremo, la gloria del Padre. El Padre es el que glorificaba a Jesús. Lo dijo Jesús: el Padre es el que me glorifica. Él no buscaba su propia gloria, buscaba solamente la gloria del Dios Padre y jamás buscó la gloria, la alabanza de los hombres. Por lo tanto, por eso esto demuestra sin ninguna duda que Jesús era verdadero. Él es verdadero y no hay en él ninguna injusticia. Y ahora le dijo Jesús lo siguiente a estos judíos. Verso 19: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Los judíos quebrantaban la ley, no la cumplían, porque procuraban matar a Jesús.
eran asesinos. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Lo veis? Le dice Jesús que por qué procuraban matarle, quebrantando por tanto uno de los mandamientos del Decálogo: no asesinarás. Ellos querían asesinar a Jesús, estaban quebrantando completamente la ley de Dios. No cumplían la ley de Dios dada por medio de Moisés. Respondió la multitud y dijo, la multitud de judíos que había ahí en Jerusalén: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, es decir, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. ¿Lo veis? Todos se maravillaban de la señal que hizo Jesús, del milagro que hizo Jesús. Moisés les dio la circuncisión, era de los padres, y en el día de reposo, el sábado, circuncidaban al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Aquí cuando habla de que sanó al hombre, sí, yo creo que sin ninguna duda se está refiriendo al que sanó en el estanque de Betesda en Jerusalén, que llevaba 38 años sin poder caminar. Es al cual se está refiriendo. O sea, Jesús les dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, en el sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, entonces se enojaban con Jesús porque en día sábado sanó completamente a un hombre. Fijaos la hipocresía tremenda de estos líderes religiosos judíos. Y le dice entonces Jesús, verso 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto es tremendo porque esto destroza la enseñanza típica de millones y millones de falsos cristianos e iglesieros cuando dicen que nosotros no podemos juzgar a nadie y que los que creemos en Jesús no podemos juzgar a nadie. Siempre dicen esa mentira del diablo. Y eso es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Jesús lo que dijo es que no juzguemos según las apariencias, según lo que vemos con nuestros ojos, sino que tenemos que juzgar con justo juicio. Por supuesto que podemos juzgar a otros, los verdaderos cristianos, pero tenemos que hacerlo con un juicio justo. Debemos de ser justos cuando emitimos un juicio. Pero eso de enseñar que no podemos juzgar a nadie, como dicen millones de idiotas, de apóstatas y falsos cristianos, iglesieros, ya sean catolocos o sean evangelocos, es igual, siempre, y de otras sectas, siempre se dicen esa mentira que no podemos juzgar a nadie. Eso es todo lo contrario, como podéis ver, a lo que dijo Jesús aquí en el verso 24. Por supuesto que podemos juzgar, pero haciéndolo con un juicio justo. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien busca para matarle? Había judíos, había unos que habían en Jerusalén que reconocieron que le estaban buscando para matarle. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, es decir, el Mesías? Se asombraban estos que habían en Jerusalén de que Jesús no fuera detenido y no fuera castigado. También aquí bastante sentido del humor. Decían estos judíos que habrán reconocido los gobernantes, los líderes religiosos judíos, que Jesús era el verdadero Mesías, el Cristo. Por eso es que no le cogían, no le detenían ni le mataban. Pero sabemos de dónde es. Es decir, lo que dijeron es que sabían de dónde era Jesús. Él era de Galilea, de Nazaret. Mas cuando venga el Cristo, es decir, el Mesías,
nadie sabrá de dónde sea. Bueno, eso que dijeron esos judíos era una soberana tontería, porque todos los judíos sabían perfectamente que el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá, tenía que ser judío, y que tendría que nacer en Belén, como dice la profecía de Miqueas ahí en el Antiguo Testamento, de Belén de Judá. O sea, esto que dijeron aquí estos que estaban en Jerusalén era una soberana tontería, no sabían de lo que hablaban. Eso es decir, nadie sabrá de dónde sea. Claro que los judíos saben perfectamente de dónde ha de venir el Mesías, de la tribu de Judá, descendiente del rey David, de la casa de David, y tendría que nacer en Belén, como dice la profecía del profeta Miqueas. Jesús entonces, enseñando en el templo, fijaros donde enseñaba Jesús, cuando estaba en Jerusalén era en el templo de Jerusalén, en la casa de Dios. Alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Fijaos lo que le dijo Jesús a estos judíos, que ellos no conocían al Dios Padre, el cual había enviado a Jesús a la tierra. Los judíos no conocían al Dios Supremo, al Padre Celestial. Lo dijo Jesús bien clarito aquí en el verso 28, a quien vosotros no conocéis. Esto lo dice también el libro del profeta Isaías. Está hablando el Señor Jehová, el Padre Celestial, y les dijo, y no me conocisteis. Aquí Jesús lo vuelve a repetir. Pueblo de Israel jamás conocieron al Dios Supremo, al Padre Celestial, ya que nunca le vieron. Él nunca bajó del cielo ni se apareció a los israelitas, al Padre Celestial. Él nunca se apareció a ningún ser humano. Por eso les dijo Jesús, a quien vosotros no conocéis. El otro, el Señor Jehová, el otro Señor Jehová, el segundo Jehová, que es el mismísimo Señor Jesús, él sí era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como ya hemos visto tantas veces. Le vieron a este Señor Jehová, que era el mismísimo Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Pero al Padre Celestial jamás le conocieron, jamás le vieron. Y dice Jesús, pero yo le conozco, es decir, conocía al Padre, él sí, porque era el Padre, el Dios Padre que le envió a la tierra. Él siempre estuvo viviendo, desde siempre, juntamente con el Padre. Pues claro que le conocía a Jesús, porque de él procedo y él me envió. Podéis ver, Jesús procedía del Padre, el Padre le envió a la tierra. Prueba irrefutable, evidentemente, que es una mentira asquerosa y del diablo decir que el Señor Jesucristo es el Padre Celestial. Si el Padre es el que envía y Jesús es el enviado, ¿cómo Jesucristo va a ser el Dios Padre? Por eso siempre lo digo, son auténticos enfermos mentales, subnormales profundos, desquiciados mentales, todos aquellos falsos cristianos, esta mala hierba que enseñan esta espantosa doctrina de demonios del unicitarismo. O sea, Jesús era el enviado del Padre, de él procedía. Entonces procuraban prenderle. Fijaos, ya estos judíos fanáticos religiosos tomaron la decisión de prenderle, de detenerle. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora, ¿lo veis? Había una hora establecida, un tiempo prefijado por el Padre Celestial en el cual Jesús tendría que ser detenido. Tendrían que prenderle, condenarle a muerte y ejecutarle. Estaba escrito en las Sagradas Escrituras, pero todavía no había llegado ese tiempo, no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él. Fijaos, muchos de la multitud de los que había ahí en Jerusalén creyeron en Jesús, por lo que él decía. Y decían, el Cristo, es decir, el Mesías, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y creyeron en Jesús, fijaos, por las señales que hacía. Creyeron que él era el enviado del Padre. Todavía no aceptaban que Jesús, no creían que Jesús era este Mesías prometido, era el Cristo, pero creyeron, al menos creían que era enviado por Dios, por el Padre Celestial. Por eso es que preguntaron que cuando venga
Cuando el Cristo venga, hará más señales que las que éste hace. Por esto demuestra claramente que todavía esos judíos no creían que Jesús era el verdadero Mesías. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él, de Jesús, estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Fijaos, estos hipócritas religiosos, esta raza de víboras, enviaron alguaciles, una especie de policía, para que le detuvieran a Jesús, le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Fijaos lo que les dijo. Todavía no había llegado su hora de que fuera muerto, y entonces les dijo que estaría más tiempo con ellos y después él se iría al Padre, se iría al cielo, para estar con el Dios Padre, que fue quien le envió a la tierra. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Estaba evidentemente refiriéndose al cielo, al tercer cielo, a ese templo celestial, y ellos evidentemente pues no podían estar, no podrían ir con él. Está hablando de los judíos, porque lógicamente carne y sangre corruptible no puede heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Seres humanos mortales, con este cuerpo que tenemos, no podemos ir al cielo, evidentemente, al lugar donde se fue Jesús. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este? Que no le hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Así, cuando se habla de los dispersos entre los griegos, se refiere a los judíos que estaban viviendo en otras naciones de habla griega, los judíos de la dispersión. Estos griegos, repito, se refiere ya a griegos, a personas que eran judíos, eran israelitas, pero que estaban viviendo con los griegos y hablaban en idioma griego. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Claro, esas palabras de Jesús pues no las entendieron en absoluto estos judíos religiosos hipócritas. Y sigue diciendo ahora en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, recordemos la fiesta de los tabernáculos, pues en el último día Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Evidentemente aquí se refiere a sed espiritual, a sed de justicia. Pues tenemos que ir a Jesús y beber de él. Esto está en armonía con lo que dijo Jesús en el anterior capítulo que ya hemos estudiado, el capítulo 6, cuando habló del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sabemos que esas palabras lo que significan: ir a Jesús y creer que él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que significa ir a Jesús y beber de él. Pues ahora aquí lo amplía. ¿Qué es esto de beber de él? Tener sed. Venga a mí y beba. Vamos a ver lo que significa. El que cree en mí, ¿lo veis? Esto es lo que significa ir a Jesús y beber de él. Significa creer en él. Creer que él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente, como así lo entendieron los apóstoles de Jesús. Juan capítulo 6, verso 69. Lo dijo Pedro. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre. El que cree en mí, como dice la Escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Cuando comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre, tenemos vida porque recibimos el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Todos aquellos que creemos
en Jesús. Eso es lo que significa la expresión correrán ríos de agua viva de su interior. Esos ríos de agua viva simboliza el Espíritu de Dios, enviado por Dios, que Dios lo envía evidentemente a todos aquellos que hemos ido a Jesús, que creemos en Él, que Él es el verdadero Mesías, el descendiente biológico del rey David y el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Son los que hemos recibido este Espíritu de Dios, estos ríos de agua viva. Porque Jesús no había sido aún glorificado, efectivamente, todavía no había resucitado, no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Aquí cuando dice este es el profeta, pues muchos creían que Jesús era el profeta predicho por Moisés. Ahí lo dijo bien claro Moisés, dijo que vendría un profeta semejante a Moisés, y el propio Moisés dijo que tenían que escuchar a este profeta. Entonces muchos de la multitud, de estos judíos, creían que Jesús era este profeta predicho por Moisés. Otros decían: este es el Cristo, es decir, el Mesías. Había otros que sí, que creían que Jesús era el Mesías predicho en las Sagradas Escrituras. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Pues sabían que Jesús vivía en Galilea, aunque Jesús no nació en Galilea, Él no nació en Nazaret. Cuidado. Él nació en Belén de Judá. Pero luego con sus padres se fue a vivir a Galilea, a Nazaret. Entonces estos judíos creían pues que Jesús había nacido en Galilea, y no había nacido en Galilea. Ellos no sabían que Jesús había nacido en la aldea de Belén, está cerca de Jerusalén, Belén de Judea. Y por eso preguntan: ¿de Galilea ha de venir el Mesías? Sabían que de Galilea no tenía que venir el Mesías tenía que venir, como sabéis, de la tribu de Judá, tenía que nacer en Belén de Judá, como está predicho en las Escrituras. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Efectivamente. La Escritura dice bien clarito esto, que Jesús tenía que ser del linaje de David, de la tribu de Judá y de la aldea de Belén. Tenía que nacer en Belén, de donde era David. El rey David también nació en Belén. Por este linaje, de este descendiente del rey David, pues sería el Mesías. Y efectivamente esto lo cumplía Jesús perfectamente. Nació en Belén de Judea y era de la tribu de David, de la familia de David, mejor dicho. Era del linaje, era descendiente del rey David. Y esto pues lo ignoraban evidentemente estos judíos que dijeron estas palabras. Hubo entonces disensión, es decir, división entre la gente a causa de Jesús. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Efectivamente, no le pudieron echar mano porque todavía no había llegado su hora de que le detuvieran, de que le apresaran y de que le mataran. No era su hora. Y por eso nadie les atrevió a echarle mano. Y sigue diciendo el verso 45 lo siguiente. Los alguaciles, que era una especie de la policía del templo, que eran los servidores de estos hipócritas líderes religiosos judíos. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos, es decir, los alguaciles, la policía, les dijeron, o mejor dicho, fueron los sacerdotes, los líderes religiosos, le preguntaron a estos policías, a los alguaciles. Y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Es decir, le preguntaron por qué no habían detenido a Jesús, no lo habían traído. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fijaos, los propios alguaciles, esta policía de los líderes religiosos judíos, reconocían las grandezas de las palabras de Jesús. Jamás habían conocido a nadie que hablara como hablaba Jesús, lo que él enseñaba. Por eso no se atrevieron a detenerle. No estaba cometiendo, evidentemente, ningún delito.
Entonces los fariseos le respondieron. Esto es lo que dijeron los fanáticos, estos fariseos, a esta policía, a estos alguaciles. ¿También vosotros habéis sido engañados? Recordad que estos judíos, esta raza de víboras, estas serpientes hipócritas, enseñaban que Jesús estaba mintiendo, que estaba engañando al pueblo. Y por eso le preguntaron también a esta policía si ellos habían sido engañados por Jesús. Creían que habían sido engañados también estos alguaciles. ¿Acaso, siguen diciendo estos fariseos, acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de la ley, maldita es, refiriéndose a esta policía, a estos alguaciles, que no conocían la ley bien, no la conocían como la conocían los fariseos, pues los consideraban malditos. Ellos, estos fariseos, estos líderes judíos, estos gobernantes, pues no habían creído en Jesús. Y decían que estos alguaciles pues eran gente ignorante, malditos, porque no conocían la Torá, la ley. Les dijo Nicodemo, recordad que Nicodemo, ya sabéis, esto ya lo hemos estudiado cuando estuvimos estudiando el capítulo 3 de Juan. Nicodemo era un discípulo secreto de Jesús. Él de noche, siendo de noche, fue a hablar con Jesús, a entrevistarse con Jesús. Ya sabéis lo que le enseñó Jesús ahí. A Nicodemo, el principal de los fariseos. Le habló del verdadero nuevo nacimiento, etcétera, etcétera. Era secretamente, pero no lo decía abiertamente, evidentemente, que era un discípulo, un seguidor de Jesús. Entonces les dijo Nicodemo a estos fariseos, el que vino a él de noche. Esto lo dijo el apóstol Juan, el escritor. Nicodemo era este que vino a hablar con Jesús de noche. Lo hizo de noche pues para que no le vieran. No le vieran los judíos. Lo hizo en secreto para que no sospecharan de él. Les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos. Era un fariseo. Nicodemo, repito, cuando dice aquí era uno de ellos, se refiere a uno de ellos, a uno de los fariseos. Era el principal líder religioso, Nicodemo. Y esto es lo que dijo Nicodemo, estas palabras. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Efectivamente tenía razón Nicodemo. No se podía juzgar, no se podía condenar a un hombre si primero no se le escuchaba y no se sabía lo que realmente había hecho. Esto ya condenaban, estos líderes religiosos judíos que odiaban a Jesús, le querían matar, le querían condenar y le querían matar, pero sin haberle escuchado primero, y no sabían absolutamente nada de lo que había hecho Jesús. Entonces les da este consejo, les dice estas palabras el fariseo Nicodemo al resto de los fariseos, que no podían hacer eso, que eso estaba en contra de la ley. Respondieron y le dijeron, esto es lo que dijeron el resto de fariseos, de líderes religiosos, a Nicodemo, al fariseo Nicodemo. ¿Eres tú también Galileo? Sabes que Nicodemo defendía a Jesús. Entonces estos judíos le preguntan a Nicodemo si él era Galileo. Ellos despreciaban, estos judíos, despreciaban a los galileos. A los habitantes de Galilea los despreciaban. Y dice, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Recordad, Jesús era judío, era de la tribu de Judá, de la casa de David, descendiente del rey David, y nació en Belén de Judá. Cumplía perfectamente los requisitos para ser el verdadero Mesías. Estos líderes religiosos judíos pues creían que Jesús era Galileo, que había nacido en Nazaret, y no nació en Nazaret, nació
en Belén. Por eso despreciaban y querían matar a Jesús, porque creían que era un falso Mesías, que era un Galileo que había nacido en Galilea, y no. Jesús vivía en Galilea, que es muy diferente, vivía en Galilea, pero el lugar de su nacimiento fue Belén de Judá. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Efectivamente, de Galilea nunca se levantó profeta de Dios en Israel. Los profetas de Dios se levantaban en Judea, eran judíos. Y al verso 53, y aquí lo termina el capítulo 7, que dice que cada uno se fue a su casa. Fijaos bien, no pudieron detener a Jesús porque sencillamente todavía no había llegado su hora. Dios tiene una hora, un tiempo para cada cosa. Y si no ha llegado tu hora, no te podrán hacer tus enemigos absolutamente nada. Y esto es lo que ocurrió con Jesús. No pudieron en ese tiempo, en este momento, capturarle y condenarle a muerte y asesinarlo, matarlo, porque sencillamente no había llegado su tiempo. Esto vendría después. Y pues esto es lo que aprendemos aquí en este tremendo capítulo 7 de Juan, sobre el agua de vida. Si alguno tiene sed, pues sencillamente vamos a Jesús y bebemos. Los que creemos en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu de Dios, a ese Espíritu que habríamos de recibir los que creemos en Él. Y efectivamente, lo que hemos creído que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente del rey David, y que Él es el Hijo de Dios, recibimos este Espíritu de Dios, los que creemos que Jesús es el enviado del Padre, del Dios Supremo. Evidentemente este Espíritu de Dios, este Espíritu pues no lo tienen millones de falsos cristianos que no creen que Jesús es el enviado del Padre. Ellos dicen que Jesús es el propio Padre, el Padre Celestial. Al enseñar esa espantosa doctrina de demonios, pues esto demuestra sin ninguna duda que ellos no tienen el Espíritu de Dios y por lo tanto no son verdaderos seguidores de Cristo. Son esa cizaña, esa hierba mala que se parece al trigo, pero son falsos cristianos, son hierba mala que un día, cuando llegue el tiempo, pues van a ser recogidos, juntados y arrojados al fuego para ser quemados. Esos serán millones de falsos cristianos que se hacen pasar por cristianos, se hacen pasar por trigo, pero repito, son hierba mala, son esa cizaña que Jesús explicó claramente en esa tremenda parábola del trigo y de la cizaña. El trigo, repito, son los que hemos ido a Jesús, hemos comido su carne y bebido su sangre, sentido metafórico, evidentemente, como expliqué en la anterior escuela, el sentido de que creemos y conocemos que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Así lo entendió el apóstol Pedro, el resto de los apóstoles, y así lo entendemos los verdaderos cristianos que hemos recibido, por tanto, el Espíritu de Dios. Esa fuente de agua de vida, esa agua viva que saldrá de nuestro interior, que brota de nuestro interior, se refiere al Espíritu enviado por Dios. Pues hasta aquí el estudio del capítulo 7. Ya cuando queráis, enviáis vuestros aportes de algún pasaje que os haya llamado la atención. Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela y gracias al hermano Tito también por este nuevo estudio del capítulo de Juan. Con respecto a los hermanos biológicos que estaban en Galilea y le dicen que salga de aquí, que vaya a Judea, para que también los discípulos de él vean las obras que haces. Pero sin embargo, estaban empapados los hermanos biológicos de Jesús con las obras que hacía, con las señales. Habrán visto seguramente milagros que había hecho Jesús. Yo no entiendo por qué razón entonces no creían en él, porque igual que el capítulo anterior, cuando hizo el milagro de curar al paralítico, los fariseos y los judíos de ahí más bien hacían hincapié por qué había quebrantado el sábado. Pero a pesar de que Jesús le había dicho que era lícito curar el sábado, el tema para mí no pasaba por ahí porque era algo asombroso. ¿Cómo no se iban a asombrar los judíos que el paralítico de toda la vida
salió caminando con la camilla, no se asombraba. O sea, apuntaba a que estaba quebrantando el sábado, pero con respecto al milagro que había hecho, que no era para nada común porque nadie lo podía hacer, ¿por qué razón no se asombraban los judíos? Y porque cuando va a Galilea también, y ahí sí los judíos dice que se maravillaban porque cómo era posible que éste supiera letras sin haber estudiado. Pero quizás no todos los judíos se asombraban. Eso también me llama la atención. En el caso de Nicodemo, que lo va a ver durante la noche en secreto, ahí también es como que lo defiende a Jesús, diciendo que si juzga acaso la ley, decía él, a un hombre, si primero no se lo oye a ese hombre, ¿qué es lo que ha hecho? Era algo que iba en contra de la ley. Tampoco sé si Nicodemo al final cree en Jesús o continúa siendo fariseo. Pero la pregunta sería, ¿por qué los judíos y los fariseos que habían visto los milagros de Jesús, eso también se ha visto en el capítulo anterior, no se asombraban? Porque nadie podía hacer milagros, nadie había hecho ningún milagro hasta esa época. Devolverle la vista a un ciego, que el paralítico saliera caminando. Entonces el fariseo, el judío, dice, ¿por qué quebrantas el sábado? Pero no se asombra de haber visto al paralítico de toda la vida salir caminando, sino apuntan por otro lado. A pesar de que estaban viendo, yo no entiendo por qué no creían. Igual que los hermanos biológicos que después de la resurrección sí creen en él, pero antes no. Pero yo no veo mucha diferencia, porque ¿por qué razón uno se iba a asombrar que haya resucitado cuando ya hacía milagros asombrosos? Ya había resucitado a Lázaro, también en una ocasión caminó sobre las aguas del mar, curó a un montón de enfermos y la gente parece ser que lo toma eso como algo común y corriente, como que cualquiera lo podía hacer y lo hacía todos los días, que no le dan importancia, o sea, no apuntan por ese lado del asombro, o sea, con tantas señales, prodigios, milagrosos, milagros que hizo Jesús, y no creen en él. O sea, eso me llama muchísimo la atención, porque vuelvo a repetir, en el caso ese de los judíos que le critican a Jesús por haber curado en sábado. ¿Por qué curas en sábado? Pero ¿por qué antes primero no le preguntaron cómo ha hecho él para que ese paralítico de toda la vida pudiera salir caminando? O sea, le dicen, ¿por qué curas en sábado? Jesús le dice que curar en sábado es lícito. Pero los judíos insisten, ¿por qué curas? En lugar de preguntarle cómo ha hecho eso. Porque da la impresión que el resto de los días que no era sábado, había alguien que curaba igual que Jesús, razón por la cual nadie se asombró. Pero resulta que no había una persona así como Jesús que curara de esa manera a un paralítico, a un ciego, y seguramente estaban empapados los judíos y los fariseos de la multiplicación de pan y peces, porque la noticia corre enseguida. O sea, no entiendo por qué con todos esos milagros y señales no hayan creído en él y tampoco se hayan asombrado. Eso es lo que más me llama la atención. No veo asombro por parte de los judíos. Y bueno, respecto a Nicodemo, yo no sé si él creyó en Jesús porque lo defendió, fue a verlo en secreto una noche, y no sé si él al final se hace cristiano o continúa siendo fariseo. Muy buenos audios, hermano Sergio. A ver, respecto a Nicodemo, sabemos que Nicodemo sí que creía en secreto en Jesús. Creía en secreto porque fíjate bien que en Juan capítulo 20, José de Arimatea y Nicodemo fueron los que bajaron el cuerpo de Jesús del madero, lo envolvieron en una sábana, esa sábana que compró José de Arimatea,
y lo colocaron en el sepulcro. Fueron José de Arimatea y Nicodemo. Ahora voy a pegar el pasaje, indicando así, por supuesto, que Nicodemo, en secreto, pues claro que creía en Jesús. Era un discípulo de Jesús en secreto, igual que lo era José de Arimatea también. Lo que pasa es que, claro, no se atrevía a decirlo abiertamente para que no le expulsaran de la sinagoga. Mira, sobre Nicodemo, Juan 19, versos 39 y 40. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ya lo vimos ahí en Juan capítulo 3, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Eso era muchísimo dinero. Tomaron, es decir, José de Arimatea y Nicodemo, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, José de Arimatea y Nicodemo, sin ninguna duda, amaban a Jesús, creían en él, eran discípulos de Jesús, pero eran en secreto, o sea, en secreto para que, pues eso, por temor a los judíos y tal, pero sin ninguna duda, claro que eran discípulos de Jesús. De lo contrario, si Nicodemo no hubiera sido discípulo de Jesús, no se habría gastado tanto dinero en estas especias aromáticas, y no hubieran bajado el cuerpo de Jesús y lo hubieran envuelto en esa sábana de lino. O sea, indicando así que Nicodemo era discípulo de Jesús. Luego ya a partir de ahí, de este capítulo 19 de Juan, cuando se menciona a Nicodemo, ya no se vuelve a mencionar a Nicodemo en el resto del Nuevo Testamento, ni en el libro de los Hechos, ni nada, no sabemos. No sabemos al final qué ocurrió con Nicodemo, si dejó de creer en Jesús o no tenemos ni idea, porque no dice nada el resto del Nuevo Testamento. Pero que él amaba a Jesús, le quería a Jesús y creía en él, pues es evidente que sí, igual que José de Arimatea, eran discípulos secretos de Jesús. O sea, no eran como los apóstoles, que eran discípulos abiertos de Jesús. Estos eran discípulos en secreto, ¿no? Tenían cierto miedo a los judíos, que no querían que supieran que eran discípulos de Jesús. Respecto a los judíos, los líderes, los fariseos, los sacerdotes, ellos sabían perfectamente los milagros que hacía Jesús, las sanidades que hacía Jesús, pero lo que decían es que todo ese poder que tenía Jesús, esos milagros que hacía, lo hacía por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, es lo que decían. De ahí luego Jesús les habló sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, ellos reconocían los prodigios que hacía Jesús, los milagros que hacía, pero decían que procedían de Satanás. Eso es lo que creían los líderes religiosos judíos. Los judíos decían que, los líderes religiosos judíos, los sacerdotes, etcétera, que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. Y tampoco no querían creer en él, porque ellos no se imaginaban, no creían que el Mesías tenía que morir, que entregar su vida en rescate de muchos. Ellos no creían ni siquiera en sus propias Sagradas Escrituras, como Isaías 53, que enseña bien claro que el Mesías tendría que morir y después resucitar. Bueno, pues esto lo rechazaban los judíos, como ocurre hoy en día. La mayoría de los judíos no pueden aceptar que Jesús es el verdadero Mesías de Israel porque murió clavado en un madero, entregó su vida. Entonces eso es lo que creían los sacerdotes judíos, que el Mesías no tenía que venir a morir por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel. Y por eso es que nunca aceptaron a Jesús como el verdadero Mesías, le condenaron a muerte. Ellos enseñaban que era un falso Mesías, un falso profeta, y que echaba a los demonios por el poder de Satanás. Por eso es que rechazaron a Jesús. Y solamente le recibieron aquellos, pues como eran los apóstoles y otros muchos discípulos, que seguían a Jesús, que creían que sí, que era el enviado de Dios. Pero los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, no creían en absoluto que fuera enviado de Dios. Ellos enseñaban que era un enviado de Satanás, que era un falso Mesías, que es lo que creen hoy en día la inmensa mayoría de los judíos en el mundo. Gracias y paz, hermanos. Saludos. Bueno, voy a dar mi aportación sobre Juan capítulo 7. Los versos que a mí me llamaron la atención son el verso 37 y el verso 38, los cuales dicen lo siguiente:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno no tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí, en estos dos textos, el Maestro de Maestros, que es Jesucristo, da una clara explicación. Una explicación tan clara que cualquiera lo puede entender. Exactamente como pasó con el capítulo anterior que estudiamos, el discurso de Jesús sobre el pan de vida, en el cual aparentemente parecía que Jesús estaba hablando en sentido literal, pero no, porque en el verso 58 y verso 63 de Juan capítulo 6, Jesús nos da una explicación muy clara de que él hablaba en sentido espiritual, de que sus palabras eran espirituales. En el contexto de Juan capítulo 6, en donde habla sobre el pan de vida, no se utiliza para nada el literalismo. Y aquí, en Juan capítulo 7, en el verso 37 y 38, tampoco se utiliza para nada el literalismo, sino que son palabras espirituales. Esto destroza totalmente esa creencia falsa y satánica literal que creen muchos falsos cristianos católicos, de que Jesús nos estaba dando una lección de canibalismo y vampirismo. Aquí cuando dice en el verso 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, en el verso 38 lo explica claramente. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Beber de la sangre de Jesús significa creer en Él. Comer y beber de Jesús significa creer en Él, que Él es el verdadero Mesías de Israel y que es el Hijo del poderoso viviente. Bueno, hermanos, esta es mi breve aportación sobre Juan capítulo 6. Gracias y paz, hermanos. Saludos a todos los hermanos, gracias y paz. Bueno, voy a hacer un aporte respecto del capítulo 7, capítulo en que el hermano Tito ha dado este fabuloso estudio. Bueno, voy a ir comentando sobre algunos versículos que me han llamado la atención. Uno de esos versículos es el siguiente, Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjense, hermanos, que el texto dice que ni aun sus hermanos creían en él. Esto significa que sus otros familiares tampoco creían en él, porque dice ni aun sus hermanos. El resto tampoco creía en él, no creían en Jesús. Y esto demuestra, sin duda alguna, que cuando Dios tiene un propósito, los primeros que no van a creer son nuestros familiares, así como los familiares de Jesús no creyeron en él al principio. También me ha llamado la atención estos versículos del pasaje, Juan 7:41 al 42. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Observen que estos versículos dicen bien claro que el Mesías tenía que venir de la descendencia de David, es decir, tenía que ser un descendiente de David. Y el único descendiente de David era José. Por lo tanto, es claro que el Mesías, el Cristo, tenía que ser hijo de José para que así pudiera ser descendiente de David. Por lo tanto, aquellos como los mal llamados evangélicos y católicos
que niegan que Jesús es el hijo de José están negando que Jesús sea el Mesías. Bueno, hermanos, estos son los aportes que quería dar respecto de los versículos que me han llamado la atención. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Saludos hermanos, muy buenas noches. Envío mi aporte a Juan capítulo 7, citando los textos bíblicos 28 al 29. Esta enseñanza de nuestro Señor Jesús refleja en Juan capítulo 1 y también Juan capítulo 17. Y uno de ellos es del verso 3 de Juan capítulo 17. Que dice así: y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único poderoso verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado, en cual se demuestra de forma irrefutable que debemos de conocer a su amado Padre Celestial por medio de Él. Es decir, cuando Jesús estaba en la tierra, nos dio a conocer su Papá Celestial por medio de Él. Esto es fundamental para nuestra salvación también, y demuestra que, como lo dijo Jesús ahí en Juan 17:3, que el Padre Celestial es el Dios verdadero, indicando así el Dios supremo, el cual es totalmente único y nadie como Él, ni superior. Es, por tanto, un Padre supremo, es el jefe supremo en todo, y Él tiene control absolutamente de todo. Por eso es el Dios de dioses, tal como se enseña en Deuteronomio capítulo 10. Creo que era el versículo 17. También en Salmo 50 verso 1, y así sumamente. El Padre es el Dios de dioses de verdaderos, indicando así que también el Señor Jesús es un Dios verdadero, también los ángeles y también los verdaderos cristianos y lo que corresponda. No estamos hablando de dioses falsos como los paganos, como los que tienen los católicas romanas, por ejemplo, los demonios, ni tampoco el diablo. Y bueno, y después como dice, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Jesús explicó también en Juan capítulo 6 sobre el pan de vida, como creyeron los apóstoles, y en este mismo capítulo también se enseña sobre ello, indicando así que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente del rey David por medio de su padre humano llamado José. Por eso Jesús se llamaba Hijo del Hombre. Esto es un conocimiento verdadero que se enseña en el verdadero evangelio, y las falsas iglesias como que no le enseñan como debe de ser, o capaz que lo ocultan. Saben capaz algunos, pero lo ocultan. Y bueno, lo que lo ocultan, peor para ellos, porque van a tener rendir cuentas en el día del juicio. Y bueno, esto es un aporte que hay que tenerlo muy en cuenta hoy en día, debido a que las falsas iglesias enseñan espantosas doctrinas de demonios y que nos lleva a la edificación como debe de corresponder. Y también esta enseñanza, como está escrito, refuta una vez más la doctrina unicitario, que enseña que el Padre y el Hijo son una sola persona, y no creen que el Padre y el Hijo son dos personas, sino una sola persona, que el Padre
Mejor envío este aporte hasta aquí. Pues quiero hacer un breve comentario a Juan capítulo 7, ya que el hermano Tito y los demás hermanos lo han explicado magistralmente. Yo realmente me quedo con que ya podéis haber visto que esos judíos malvados pues ya querían matar al Señor Jesucristo, querían tender trampas, querían pues sinceramente que estuviese muerto. Y eso pues me recuerda mucho la persecución que podemos tener nosotros los verdaderos cristianos, porque si persiguieron al Señor Jesucristo, a los apóstoles, a los mártires de toda la historia, pues a nosotros también. Entonces, que sepamos que esto sucede y va a suceder. Y también, pero lo más importante de esto es que el Señor Jesucristo tuvo miedo. No, nunca mostró miedo ante estos malvados. Ni los apóstoles, ni Esteban, el primer mártir, ni ninguno de los demás mártires, ni nadie que es el seguidor verdadero del Señor Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo a pesar de que nos persigan, a pesar de que nos amenacen, a pesar de que tengan la misma actitud que estos judíos. Y nada, hermanos, sabemos que nos espera la gloria, nos espera la eternidad, nos espera estar con Dios Padre, y todo ello gracias a que Dios Padre un día nos eligió y nos seleccionó, y nosotros pues nos fue conduciendo hacia Cristo, y ya Cristo nos llevará al Padre, y ya hemos sido perdonados de nuestros pecados a través del bautismo en el nombre del Señor Jesús, a través de pedir perdón, de arrepentirnos y de no querer volver a hacer ningún pecado, y el Padre ya nos ve santos y nos ve limpios. Y nada, hermanos, quería deciros estas palabras de Juan capítulo 7. No tengáis miedo, a pesar de que haya judíos o falsos cristianos o gente con la actitud de judíos, de estos judíos malvados, que quieren hacernos daño. Nunca tengáis miedo y seguir hacia adelante. Seguir al Señor Jesucristo y confiar en Dios Padre y pedirle siempre la protección. Hasta aquí mi comentario, hermanos, a Juan capítulo 7. Gracia y paz. Gracias y paz, hermano Tito. Uy, hermano Tito, de verdad que se queda uno, es decir, yo los testigos de Jehová, pues obviamente pues ellos han hablado siempre de su 1914 y de ahí para adelante, y bueno, y su reinado y tanta vuelta, y que son los únicos y que son los testigos originales y que no hay nada más que ellos y que son los salvos y que son de todo. Y pues obviamente también conocía lo de el famoso fundador de ellos, el Charles Russell, que pues en la tumba del man también está ahí la pirámide de la masonería, ¿no? Y toda esa vuelta, bueno, tantas cosas que tienen ellos y con sus libros y toda esa vuelta. Pero de verdad, hermano, que lo que sí no les conocía esas bellezas era esta parte, esta doctrina. Este juzgamiento, según ellos, que no se les va a tener en cuenta, sino en otra fecha diferente. En realidad, hermanos, esa doctrina, no, esa gente sí, es decir, esa gente no está demente y no dementa, oiga, verdaderamente, qué doctrina tan retorcida que tienen ellos. Y bueno, pero muy bueno el comentario del hermano Tito y el hermano Benito, y excelente la aclaración que usted da y toda esa vuelta, para los que obviamente pues uno que la conoce y sabe cómo es, bien, pero para los que están allá metidos en su templo y toda esa vuelta donde son los únicos y todo eso, muy buena la aclaración, hermano, y de verdad que así es, totalmente. Con la Biblia en la mano todo se desenmascara y todo sale a la luz. Gracias y paz, hermano. Fijaos, hermanos, qué contradicción más grande. Por un lado, creen que el 99% de la humanidad se va a condenar a un lago de fuego que será eternamente torturados toda la eternidad. O sea, creen que Dios va a mandar al lago de fuego al 99% de las personas de la tierra, es decir, a millones y millones y billones de personas, y van a ser torturadas toda la eternidad. Es decir, creen en un Dios malvado, torturador, que se deleita en la tortura de ellos por siempre. Y luego creen
que no, que Dios ama a toda la humanidad, que hay que amar al pecador, etcétera. O sea, fijaos la mentalidad que tienen estas personas, como han sido engañados con esas filosofías hippies. Así es, hermano Enrique, ese mensaje que has enviado es espectacular, es demoledor, vamos. O sea, por una parte dicen estos mamarrachos como el hijo del diablo, este subnormal del Ricardo y Morales, que Dios ama a todos los seres humanos, que Dios ama a los malvados. Y por otra parte enseñan, como bien has dicho, que más del 99% de la humanidad, de todos los terrícolas que han pisado la tierra, Dios los va a lanzar al lago de fuego. O sea, Dios los va a condenar, vamos, que es la mayor contradicción, la mayor estupidez, la mayor blasfemia contra Dios de toda la historia de la humanidad. Es lo que enseñan estos engendros del diablo, como este pobre subnormal al servicio de Satanás llamado Ricardo y Morales. Le enseñan esa patraña, y el otro pobrecito retrasado mental del Jaime, que es su lamebotas, su discípulo. Entonces enseñan esa espantosa doctrina de demonios, que como Dios ama a toda la humanidad, sí, Dios quiere a toda la humanidad, quiere a todos los malvados, los ama mucho, los quiere mucho, pero más del 99% de la humanidad los va a condenar, los va a arrojar al lago de fuego. Para que veáis hasta qué grado de subnormalidad, de enfermedad mental pueden caer todos estos falsos cristianos, estos hijos del diablo, que se han apartado completamente de la verdadera doctrina, que no quieren creer en la verdadera doctrina. Y ahí tenemos a este pobre gilipollas, a esta pareja de gilipollas, de imbéciles, como son el Ricardo y Morales y el Jaime, que enseñan esa espantosa doctrina de demonios. Y no se quieren arrepentir, así que nada, pues peor para ellos. El lugar que les espera está bien clarito, lo dice el Apocalipsis, y ya sabéis cuál es. Hermano Tito, tengo una pregunta con respecto a Lucas capítulo 21, versículo 14 al 15, junto con el contexto, obviamente, porque se enseña señales antes del fin. Esta enseñanza también se aplica en estos tiempos que vienen ahora, o ya se aplicó en el tiempo cuando fueron perseguidos los cristianos, cuando huyeron al monte y todo eso. ¿Qué me dice con respecto a eso, hermano? Sí, hermano Dani, esta enseñanza de Jesús se puede aplicar, es intemporal. Se puede aplicar a todos los cristianos que han sido perseguidos a lo largo de la historia. Voy a leer el texto, Lucas 21, 14 y 15. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es decir, que cuando nos lleven a los tribunales, tengamos que declarar cuando venga la persecución, no tenemos que preparar antes cómo hemos de responder en nuestra defensa, no. En ese momento el Señor, en ese momento el propio Jesús nos va a dar palabras de sabiduría. Nadie va a poder rebatir, nadie va a poder resistir ni contradecir los que se oponen a la verdad. Sencillamente es una promesa de Jesús que sirve para todos los tiempos, para todos los cristianos que sean perseguidos a lo largo de la historia. Esto ocurrió en la época de los apóstoles, ha ocurrido a lo largo de los siglos, y se va a cumplir cuando venga la gran tribulación, la gran persecución, también durante el reinado de la bestia. Así es. Incluso quien le dio a Esteban palabras de sabiduría que no podían rebatir los de las sinagogas era el mismísimo Señor Jesús. Esto significa que esas palabras de Jesús no solo aplicaron a los apóstoles. Tito, una consulta. ¿Dónde dice en la Biblia que dice que se construirá el tercer templo de Israel? ¿En qué parte de la Biblia es? No sé si puedes darme algún versículo o alguna profecía que está eso sobre Israel. ¿Qué tal, hermano Alex? Viene en el libro del profeta Daniel, cuando habla del continuo sacrificio que será quitado. Ahora te voy a pegar el pasaje de Daniel, verás. Dice que se habla que serán sacrificios continuos, es decir, el sacrificio que hacían de animales, uno por la mañana y otro por la tarde, volverá a hacerse en el futuro. Y para que sean sacrificios de animales tiene que existir un templo en Jerusalén, por deducción lógica. Ya te voy a pegar el pasaje.
Mira lo que dice esta profecía de Daniel 12, que se va a cumplir en el futuro. Daniel 12, versos 11 y 12. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Y para que exista el continuo sacrificio tiene que existir templo en Jerusalén. Por lo tanto significa que ha de ser construido un templo en Jerusalén. Los judíos lo tienen construido. Hasta la abominación desoladora, es decir, hasta que sea quitada la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Esta es una profecía que nunca se ha cumplido en el pasado, se va a cumplir en el futuro. Cuando habla aquí de la abominación desoladora, hasta la abominación desoladora se refiere a cuando pues Jerusalén pues deje de estar hollada por los gentiles. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ahí está la clave. Para que se ha quitado el continuo sacrificio tiene que existir un templo de Jerusalén. Entonces esos sacrificios serán quitados, serán abolidos, serán quitados. Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esto es importante. ¿Qué significa? Pues que van a construir un tercer templo los judíos en Jerusalén, se van a empezar a hacer sacrificios de animales, pero esos sacrificios van a ser quitados. Ese sacrificio continuo va a ser quitado, va a ser eliminado. Cuando los ejércitos de la bestia invadan Jerusalén, el continuo sacrificio será quitado. No se harán sacrificios, pero al principio sí, se harán sacrificios, pero serán quitados por los ejércitos de la bestia.